Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Eduardo Hernando Nieto, profesor universitario, y en esta oportunidad, gracias a el apoyo de la institución Alto Hanan y a través de su plataforma Alto Ushnu, quería en esta ocasión referirme sobre dos aspectos específicos en la filosofía de Leo Strauss. Leo Strauss es sin duda uno de los grandes filósofos del siglo pasado y va a ser uno de los que anime esta recuperación, digamos, de la filosofía política clásica. En este sentido, quería justamente referirme en primer lugar a lo que sería el análisis sobre la crisis de la modernidad y cómo es que a partir de esa crisis de la modernidad, Strauss ¿no? Va a plantearnos una solución que sería la filosofía política, ¿no? Leo Strauss, por cierto, fue un filósofo de origen judío, ¿no? Nació en Alemania y que finalmente desarrolla una buena parte de su carrera académica en los Estados Unidos, enseñando durante varios años en la Universidad de Chicago y luego también en otras instituciones académicas más pequeñas en los Estados Unidos. Eh, ¿Cómo así se plantea el problema de la modernidad? ¿Sí? Siguiendo un poco la visión de la intelectualidad de la posguerra, digamos, incluso de la posguerra, la Primera Guerra Mundial me refiero, hay un desencanto, lógicamente, sobre lo que sería la modernidad, desde como se planteaba en el siglo XVIII, y ya con la Segunda Guerra Mundial, pues la cosa toma ribetes mucho más dramáticos. Hay un problema en la modernidad que ha, de alguna manera, conducido a estas situaciones tan delicadas. Entonces, lo que va a hacer Strauss es, en principio, tratar de conocer cuáles son esas raíces, ¿no? Que han hecho que la modernidad termine en esta situación. Entonces, en ese contexto, Strauss piensa que la modernidad inicialmente no es otra cosa que un rechazo hacia lo antiguo, hacia el pensamiento antiguo. En ese sentido, sería pues fundamental empezar por conocer cuáles fueron las razones que llevaron a estos filósofos y pensadores de la modernidad a rechazar tan dramáticamente, tan radicalmente, no el pensamiento antiguo. Si recordamos un poquito, autores modernos en política como Maquiavelo, por ejemplo, ya de forma expresa consideraban que era el momento de dejar estas visiones ideales sobre la política y enfocarse en la realidad, es decir, en la dinámica del poder. Para poder entonces entender ese rechazo, es que Strauss dice, bueno, si los modernos rechazan lo antiguo, entonces yo creo que es importante empezar por conocer qué cosa decían los antiguos, para ver por qué es que los rechazan los modernos. En esta circunstancia es que justamente Strauss se enfoca en analizar la filosofía clásica, es decir, esta que es, digamos, traída desde lo alto, como dice él, por Sócrates, y luego desarrollada pues por sus discípulos Platón y Aristóteles, básicamente. ¿Sí? Esta filosofía antigua entonces va a ser un elemento central para poder, digamos, lograr quizás respuestas sobre la situación en la que se vivía ya en el siglo XX. La modernidad para Strauss es evaluada en términos de proceso o de olas, si quieren. Empezando por la primera, que sería la ola positivista. El positivismo es, digamos, la primera etapa en la modernidad. Si la filosofía, decíamos, era la búsqueda del conocimiento, la verdad, los positivistas nos dicen que ya no hay que buscarla porque con un método podemos acceder a ella inmediatamente. El tema es que la verdad para los positivistas es la verdad física, la verdad empírica, no es la verdad metafísica que correspondía justamente a la gran tradición de la filosofía. Una segunda etapa en esta modernidad es la que corresponde a lo que conocemos como el historicismo, justamente tratando de cuestionar esta idea de verdad
Los historicistas dirán pues que lo que existe son verdades que corresponden a cada tiempo y lugar. El problema es que estos historicistas a la larga lo que hacen es empeorar las cosas, porque nos conducen al relativismo y a lo que sería la etapa final de este proceso de modernidad, que es justamente el que estamos atravesando hoy, como es la etapa nihilista. No puede haber una pluralidad de verdades, por ende, lo que está haciendo esta tercera etapa es ya negar, ¿no?, la existencia o la posibilidad de cualquier verdad, sea cual sea, ¿no? Verdad en la religión, verdad incluso en la ciencia, ¿no? Creo que esa negación de la verdad en la ciencia lo vemos claramente con todas estas corrientes del enfoque de género o ideología de género, etcétera, ¿no? Es muy fácil ahora advertir esa negación a la ciencia de parte del nihilismo moderno. Estas son entonces las etapas que marca Strauss, ¿no?, del proceso de modernidad, que empieza con positivistas como el propio Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes. En la etapa historicista podemos destacar las figuras de Jean-Jacques Rousseau, el propio Hegel, y por último ya en la etapa nihilista con la filosofía de Friedrich Nietzsche y también de Martin Heidegger, que se convierten pues en la base de estos llamados filósofos postmodernos, ya ¿no?, tipo Derrida o Foucault, etcétera. Esta es entonces la descripción de un proceso en el cual para Strauss se va diluyendo la esencia del mundo occidental, de la cultura occidental. ¿En qué descansa esa esencia para Strauss? Pues ciertamente en la interacción entre la teología y la filosofía, entre la verdad, digamos así, ¿no?, la fe, y entre lo que se llamaba también Atenas y Jerusalén, o Jerusalén y Atenas. Justamente esa interacción entre dos posiciones que son contrapuestas, ¿sí?, ha sido la que ha permitido el desarrollo de la civilización occidental. De parte de la teología, obviamente hemos recogido el principio de autoridad, ¿no?, la autoridad de la ley. Y de parte de la filosofía, pues evidentemente la libertad, ¿no?, la posibilidad de hacer preguntas, de cuestionarnos, en cierto modo de ser rebeldes, digamos, que es un poco la lógica de la filosofía. Pero la filosofía no puede vivir sin la autoridad, sin el principio de autoridad, ¿no? Y tampoco tiene sentido el principio de autoridad sin un espacio de libertad. En este último caso tenemos pues los ejemplos de los totalitarismos del siglo XX, ¿no? El modelo soviético, por ejemplo, muy claro en ese sentido, incluso desde los inicios del proceso revolucionario del siglo XVIII, ¿no? En donde justamente ¿no?, se planteaba también posibilidades en ese sentido. Así que de esta manera, entonces, podríamos nosotros encontrarnos ante una situación que, digamos, llevaría pues al fin, como decía, del mundo, de la sociedad occidental, en cierto modo. Ya estas olas de la modernidad se habían encargado pues de ir aniquilando tanto a la fe como a la razón. ¿No? De ir entonces dejando de lado la teología, dejando de lado la filosofía, y ya ni siquiera quedaba el sucedáneo de la ciencia, ¿no? Porque finalmente con la ciencia ya al menos había una verdad, aunque evidentemente sin la dimensión de la verdad trascendente, pero mal que bien todavía era verdad. Así que haciendo una evaluación sobre las olas de la modernidad, evidentemente el positivismo resulta siendo mucho, mucho mejor que cualquiera de las otras formas de desarrollo de la modernidad. En último caso, también ese positivismo estaría mucho más cerca de la filosofía y la teología que evidentemente la etapa nihilista. Muy bien, este es entonces un aspecto referido a por qué se va a dar esta inquietud de Strauss, ¿no? Y cómo es que surge su interés por la filosofía política, que dicho sea de paso, pues va a hacer que se vuelva nuevamente a tomar interés en este saber político de la filosofía, que por lo menos en el caso de las universidades norteamericanas, digamos, en la década de los 40, 50, no 60, estaba completamente dominado por la ciencia política, ¿no? O sea, por la visión positivista, digamos, de la política. Pero Strauss empieza a
trabajar sobre la filosofía política, incluso llega a formar toda una escuela que es muy importante porque hay muchos otros filósofos políticos que han seguido la línea de Strauss. Bueno, hay distintas líneas, dicho sea de paso, pero podemos citar autores como Thomas Pangel, Harvey Mansfield Jr., el famoso Alan Bloom, ¿no? que son algunos de los importantes discípulos de Strauss. Entonces, ¿qué cosa es la filosofía política para Strauss, ¿no? ¿Cómo vamos a poder valernos de ella para justamente ¿no? hacer algo frente a este proyecto nihilista contemporáneo? Para Strauss, siguiendo la lógica de la filosofía clásica, no, la política simplemente se centra en algo muy básico, hacer el bien y evitar el mal. En ese sentido, no se puede, pues, excluir esta dimensión ética de la política. Y siguiendo también la misma línea de la filosofía clásica, pues pensaría Strauss que es entonces necesario retomar esta vieja idea ¿no? que está detrás de la filosofía política, cuál era la búsqueda del mejor régimen político. Esa podría ser una definición inicial sobre lo que significa la filosofía política. El régimen que pueda ser bueno para cualquier ser humano en cualquier tiempo y lugar, porque obviamente la esencia de la filosofía clásica descansaba en esta noción de naturaleza humana. Y por ende, entonces, si hablamos de naturaleza humana, esta no ha ido cambiando dramáticamente o drásticamente a lo largo de los siglos. ¿No? Los mismos sentimientos de envidia, de, no sé, de amor, ¿no? Etcétera, los hemos encontrado en la antigüedad como los encontramos hoy en día. Así que esa es, digamos, la idea, ¿no? De hecho, la modernidad, dicho sea de paso, una de las primeras cosas que hizo fue satanizar el concepto de naturaleza y al final tratar de excluirlo, ¿no? Digamos, de la realidad, en todo caso. Estos regímenes políticos pueden ser diferentes, ciertamente. Hay también ¿no? la idea de ver cómo se puede entender esa idea de un mejor régimen político. Obviamente, ¿no? si se trata de escoger el mejor régimen político, pensamos pues que este siempre tiene que ser, decía, bueno para todos. Trasladándolo esto a una ciudad, por decirlo así, un buen régimen político tiene que ser capaz de servir tanto a los muchos como a los pocos, a los ricos y a los pobres, ¿no? a todos en realidad. No podríamos hablar de un buen régimen político si es que solamente se aboca a satisfacer los intereses de los pocos, pero tampoco podría ser uno bueno si es que solamente se interesa por las mayorías o los muchos. En ese aspecto, ¿no? Es importante entonces también ver cómo se puede construir este régimen político, pero para eso siempre se tiene que partir del conocimiento del ser humano. Sí, ¿no? La filosofía política y lo que es más específico, ¿no? El conocimiento político, decía Strauss, es el conocimiento del hombre y su naturaleza. Conocer la ciudad es conocer al ser humano. Tú no puedes realmente saber de política si no tienes una comprensión cabal sobre la complejidad de la humanidad, lo difícil que es el entender al ser humano, pero justamente de eso se trata, ¿no? Obviamente ese conocimiento de la naturaleza humana va a poder no permitir entonces tener también leyes e instituciones que sean acordes a ¿no? a esa situación de la naturaleza humana. Hay dos vías fundamentalmente para poder plasmar un mejor régimen político. Una es la vía de las leyes, lógicamente, ¿no? La autoridad, nuevamente, digamos, la teología si quieren, y por otro lado, la otra vía es la vía de la educación, que es básicamente la propuesta de la filosofía. Así que, de hecho, son ambas necesarias, ¿sí? Y eso lo tenía claro Strauss al momento de empezar a armar este círculo, digamos, de seguidores, de discípulos, que luego también empezaron a incrementar otro círculo de discípulos y así sucesivamente, ¿no? Así que es ¿no? interesante también tomar nota, por ejemplo, de todas las
interpretaciones que hace Strauss sobre distintos textos de la filosofía clásica, y ver también cómo es que uno puede ir descubriendo muchas cosas que a primera vista de pronto no son tan fáciles de percibir. En resumen, el problema de la modernidad se puede resolver a través de la filosofía política, a través de la educación liberal, como decía Strauss. Claro, este es otro tema también que ahí habría que ver en otro momento, ¿no? Que puede también generar cierta confusión porque hay diferentes sentidos ¿no? del concepto liberal en todo caso. Pero una educación liberal sería en concreto una educación justamente sentimental, una formación del carácter, que es de pronto lo que plantea también la filosofía política. La obra de Strauss es extremadamente rica, y la de sus discípulos, ¿no? Podemos empezar por el texto que es Filosofía Política, podemos también continuar con el derecho natural e historia, eh, que son, creo, dos trabajos importantes que nos pueden introducir en el pensamiento de Strauss. Así que esto sería, ¿no? Lo que podemos mencionar sobre Strauss en principio, y queda entonces pendiente algunas otras ideas que valen la pena tomar en cuenta. Muchísimas gracias.